Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo hacer Custom Post Types y Custom Taxonomies, que son estructuras tipo entradas pero personalizadas y categorías personalizadas. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre, agradezco muchísimo a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web y a quienes se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Antes que nada vamos a conocer o a entender muy bien qué son los post types. En este caso, ustedes tienen ya predeterminado en WordPress lo que son las entradas, que voy a poner añadir una nueva, y por ejemplo las páginas. Estos son dos componentes que son dos post types determinados. Como ustedes ya deben conocer, acá estoy en la entrada y fíjense que yo puedo generar contenido, pero tengo en particular en la parte de entrada determinadas características propias de esa entrada, ¿sí? Como el extracto, la imagen determinada, etiquetas, tiene determinados contenidos, componentes y características propias de una entrada. También tenemos las páginas. Las páginas, si bien son muy similares, puedo ingresar componentes y generar el contenido. Normalmente, ¿cómo se las diferencia en WordPress? Las páginas son componentes más estáticos y las entradas son para ir generando contenido permanentemente. Fíjense que puede haber muchos de estos componentes que se repitan entre uno y otro, pero no son exactamente iguales, tienen diferentes categorías, digamos, o características cada uno de estos tipos de entrada. Bueno, en este tutorial una de las cosas que vamos a hacer es aprender a hacer estos posts o tipos de entradas totalmente personalizadas. En WordPress se denominan Custom Post Types. Voy a cerrar estas dos ventanas y vamos a ver ahora lo que son las taxonomías, que en este caso en particular para lo que serían las entradas, por ejemplo, serían una especie de categorías. Yo puedo, tanto para las categorías como para otros componentes de WordPress, generar lo que serían, perdón, dije para las entradas, puedo generar categorías. Entonces, yo acá puedo ir generando diferentes tipos de categorías y después las puedo ir filtrando. Cada una de mis entradas las puedo asignar para después hacer filtros. A estos se lo denominamos taxonomías y lo que vamos a hacer es generar nuestras propias taxonomías. Podrían usar estas o algunas personalizadas. Una vez que entendimos bien qué son entonces los post types y las taxonomías, vamos a empezar a generar ahora un custom post type. En primera instancia lo que quiero comentarles es que para generar estos post type, como siempre en WordPress o como generalmente se puede ver en WordPress, hay varias maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer utilizando un plugin porque creo que en este caso la complejidad, digamos, o el texto que hay que generar es lo suficientemente complejo como para hacerlo de otras maneras, aunque tenemos guías y quiero mostrarle para que lo tengan presente, ¿no? Si ingresamos a Generate WP, que es una página muy conocida, ¿sí? Voy a dejar todos estos links en lo que sería mi página web en el post relacionado a este video. Yo dentro de esto puedo venir a bajar y dentro de las herramientas de contenido tengo crear tipos de entrada, ¿sí? O Post Type Generator. Aquí, como van a ver, tenemos primero un código. Este es el código con el cual ustedes pueden generar un post type dentro de lo que sería su WordPress. Esto lo que tendrían que hacer es modificar una serie de parametrías que vamos a ver ahí arriba. Este código va a cambiar y una vez que terminan, este código lo pueden pegar dentro de su WordPress. Los campos para modificar están aquí. ¿Por qué estoy yendo rápido ahora? Porque lo vamos a hacer utilizando un plugin. Acá, si bien está bastante fácil de entender, porque ustedes tienen todos los campos y lo pueden ir viendo, digamos, cómo lo van a ir incorporando, el nombre del post type, de qué tipo quiero que sea, las categorías, los atributos, digamos, de los campos, los labels. Si yo lo quiero lo puedo traducir perfectamente a castellano. Tenemos distintas alternativas, como por ejemplo si quiero que tenga el título, el contenido, un resumen, si queremos comentarios, si queremos campos personalizados. Bueno, tenemos una serie de opciones como la visibilidad que la van a poder generar. Cada cosa que ustedes vayan cambiando acá van a poner adaptar contenido y eso lo que va a hacer es ir cambiando ese código que está ahí abajo, que lo puedo copiar y obviamente trasladar a mi WordPress. Pero quería comentarle esto para que sepan que lo tienen, que tienen esta herramienta. Estos campos son muy similares, yo lo voy a hacer con un plugin que me parece que para este tipo de cosas les puede ser un poco más útil o más fácil al menos de generar. Entonces voy a borrar, voy a cerrar esta página y nos vamos a ir a nuestro WordPress, vamos a ir a plugins, vamos a ir a añadir uno nuevo. Y aquí lo que vamos a buscar es CPT UI. Así como está, es bastante fácil. Y este es el que vamos a utilizar. Voy a pulsar instalar, como siempre digo, en unos segundos lo vamos a tener disponible y vamos a completar o vamos a realizar esa misma parametría
que vieron por Generate WP, pero dentro de nuestro WordPress. ¿Por qué en este caso prefiero no hacerlo en el modo manual? Porque realmente si ustedes van a generar varios tipos, por ahí les conviene más hacerlo de esta manera y tenerlo organizado desde acá adentro. Una vez que lo implementan y que lo tienen listo, lo que van a encontrarse es con un nuevo menú en donde van a tener directamente la forma de añadir nuevos tipos de contenido y nuevas taxonomías. Yo voy a ir a nuevos tipos de contenido y vamos a empezar a crear uno. Para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer son películas. Entonces, primero me pide el Slack. Reitero que estos campos que vamos a ir completando son muy similares a los que vieron recién en la otra página, pero no tengo que estar arrastrando el código. Vamos con el primero entonces. El Slack, si esto sería cómo se va a ver en la página. Yo en este caso voy a llamarlo película. Cómo se va a llamar el nombre, pero en plural. Así que vamos a poner acá películas. ¿Sí? Para el tema del Slack no voy a poner el acento, acá se lo podríamos poner. Perdón, acá era singular, acá lo vamos a poner en plural, películas. Perfecto. Entonces ya acá tenemos cómo se va a ver en la URL, cómo es el nombre de mi nuevo componente, que va a ser el que va a aparecer en el menú. Tenemos también cómo se va a ver en plural. Y acá tenemos que completar en opciones. Y tenemos esta condición acá que me dice si quiero completar las etiquetas automáticamente. Yo lo voy a pulsar para que se me vaya completando. Vamos bajando y fíjese que con eso ya me fue completando acá una serie de campos que igual recomiendo que los vayan viendo. Descripción del tipo de post. Entonces vamos a poner post para cargar películas. Es una descripción, ustedes pueden poner lo que quieran. Y acá vamos a ir chequeando. Nombre del menú. Acá sería mi película. Esto es lo que va a aparecer acá. ¿Ves? Por ejemplo, yo acá no quisiera que aparezca el nombre menú como mi película, sino que diga películas directamente. Todos los elementos van a ser todas los películas. Bueno, acá, como les dije, se puede ir ajustando porque yo arriba puse el singular. Acá serían todas las películas. Añadir nueva, si lo queremos bajar. Tiene el autocompletar, pero después hay que añadirlo. Añadir un nuevo elemento, añadir nueva película. Bueno, y pueden ir ajustándolo perfectamente. Editar ítem es editar película. Perfecto. El nuevo elemento, vamos a ponerlo como nueva película. Acá vamos a poner el ver elemento. Vamos a sacarle los plurales en este caso. Ver elemento, ver película. Acá, fíjese, acá es ver elementos, acá le ponemos el plural. A ver, lo puse bien por las dudas arriba. Ah, es porque yo me confundí. Fíjense, esto estaba al revés. Pido disculpas, por eso me pidió tantos cambios. En realidad era exactamente al revés el plural con el singular. Así que vamos avanzando. Bueno, no importa, lo vamos corrigiendo rápidamente. Acá buscar es buscar película. No se ha encontrado película. Vamos a ir pasando, vamos a ir viendo las más relevantes. Imagen destacada para película. Yo por ahora para este ejemplo lo voy a dejar así, creo que se entendió. A mí me quedó al revés los plural de singular porque lo hice al revés arriba. Pero básicamente ahí estaríamos y tendríamos todo completo y ustedes tendrían que ir revisando estos textos. El siguiente punto son la parte de ajustes. En la parte de ajustes vamos a ir viendo también uno por uno como para que los puedan ver. Si está público, vamos a poner que sí, que está verdadero. Si es consultable públicamente también. Si quiero que se muestre dentro de la interfaz gráfica, obviamente que también. Si queremos mostrarlo en el menú de navegación, todo eso recomiendo casi que esto va a quedar casi todo igual, salvo algún punto en particular, pero bueno, se los quiero ir mostrando para que lo puedan ver, ¿no? Mostrar en el menú de navegación, si quiero que cuando se borre un usuario se borre todo, que creo que no. Si queremos las APIs, todo esto lo vamos a poner que sí. Y vamos a bajar, el que vamos a modificar si es este, si queremos que se ejecute como un archivo lo vamos a poner que sí. Con lo cual va a tener su propia URL, eso es lo que está definiendo ahí. Y bueno, seguimos con el resto. Excluir de la búsqueda, no, queremos que sí, que los puedan encontrar, con lo cual lo ponemos falso, no los queremos excluir. Tipo de capacidad lo vamos a mantener en post. Y seguimos bajando, si incluimos con la form, query bar, acá voy a ir pasando para no demorar tanto el video, ¿sí? Ustedes pueden ir viendo cada uno, las principales los fuimos viendo. Posición en el menú, mostrar en el menú. El icono, acá sí me voy a detener un minuto porque fíjense que para cada una de estas opciones tenemos un iconito. Acá pueden poner una imagen de icono o directamente ir a esta librería. Así que yo lo que voy a hacer es irme a la librería. Dentro de esta librería acá tendrían que buscar ustedes la opción más conveniente. Vamos a tratar de buscar si acá tenemos este, que tiene mucho que ver con una película. Lo seleccionan, marcan este nombre, lo voy a copiar, ya cierro esto y acá lo van a pegar.
acá pongan el nombre del formato. Fíjense que ahí ya me lo puso, va a tener este iconito en el formato de película. Después tenemos la parte de soportes, esto sí es importante. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero incluir? Acá vamos a estar hablando de ponerle el título, el editor, si quisiéramos, imagen destacada, si queremos un extracto lo vamos a pulsar, campos personalizados. Esto es si quisiéramos incluir campos personalizados. Si bien no lo vamos a incluir en este tutorial, voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial a campos personalizados, que en realidad va a ser el siguiente a este que están viendo, pero ya dejo listo esta posición en las tarjetas para que el que lo vea después pueda acceder, o el que lo vio en este momento directamente acceda a ese tutorial. Tenemos si queremos o no que tenga comentarios, yo voy a poner que no por ahora, revisiones, si queremos que aparezca el autor, este es el autor del post, no de la película, por las dudas, atributos de página, esto si queremos poner formatos de entrada y listo, eso podemos poner, es todo lo que yo quiero que figure. Una vez que avanzamos y tenemos esto listo, acá tendríamos, fíjense, lo que serían las taxonomías. Entonces esto es, yo quiero que a nivel de taxonomías, que yo hoy cuando comenté al inicio hablé de categorías, pero fíjense que son varias, ¿no? Son categorías, etiquetas, básicamente son un conjunto de palabras o contenido que se relacionan con mi post. Yo acá podría marcar que quiero poner categorías o etiquetas, o lo que quiera. El concepto es que si lo hacemos solo con categoría para no confundirnos, si yo le dejo marcado esto, lo que va a suceder, y lo vamos a dejar, es que cuando cree mi custom post type, me va a dejar, digamos, como categorías las categorías estándares de WordPress. Es decir, sería lo mismo que yo entre a la parte de lo que sería una entrada básica y creo una categoría, me va a servir también para esta. Nosotros no vamos a hacer esto y después vamos a crear una personalizada, pero por ahora voy a poner añadir contenido y vamos a esperar para que se cree nuestro post type. Ya con esto está listo. ¿Qué observan en el menú? Si son observadores, fíjense, acá está películas, maravilloso, con su propio iconito. Tenemos la sección de todas las películas, como si fuesen entradas, añadir una nueva y como les dije, categorías. Si yo creo acá categorías, van a ser las mismas que están en entradas, categorías. ¿Sí? Entonces, perfecto, lo pudimos hacer. Lo que vamos a hacer ahora es ir refinando este contenido antes de probarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces ahora sí la taxonomía que queremos crear personalizada. Para esto entonces me voy a ir a editar taxonomías. Una vez que estamos aquí me va a pedir, como no tengo ninguna, que cree una nueva. Lo que vamos a hacer es, a nivel de Slack, vamos a poner película, categoría, ahí está. Vamos a darle el nombre plural, ahora sí, no me voy a equivocar. Películas, categoría, ¿sí? Acá puse el plural que la vez pasada me generó un inconveniente por estar al revés. Y acá ponemos el singular. Película, categoría. Perfecto, entonces ahí ya lo tengo disponible. Puedo volver a pulsar aquí en rellenar. Y fíjense algo muy importante que acá sí me dice adjuntar el tipo de contenido. Entonces, yo esta taxonomía nueva que estoy creando, que se llama categoría de películas, yo se la puedo asociar a las entradas si quisiera, las puedo asociar a las páginas, a los medios, es decir, yo puedo usar esta taxonomía para lo que quiera dentro de WordPress, los medios serían las imágenes. Entonces yo lo podría hacer con lo que tengo, pero en particular nosotros, fíjense que acá están los productos de WordPress, pero nosotros lo vamos a usar con películas, que fue el custom post type que nosotros creamos. Entonces vamos a decir que esta taxonomía está asociada a este custom post type porque queremos que así sea. Antes de avanzar, lo mismo, acá debe describir el uso de la taxonomía. Estos son categoría de películas, es una descripción que podemos tener. Acá vamos a tener el nombre del menú, películas categoría, todas las películas categoría. Bueno, acá de vuelta lo mismo, van a tener un conjunto de elementos o de ítems que es lo mismo que tenían en la página que vimos anteriormente, donde ustedes podrían describir, nada más que acá ya se las da en castellano, ustedes allá tenían que traducir, y podrían ir chequeando en cada una de ustedes que esté bien, digamos, que no tenga algún error, pero en general les va a quedar perfectamente. ¿Qué es lo que tendríamos que ver ahora? Lo que tendríamos que ir chequeando es en la parte de ajustes. Primero, antes que nada, me voy a venir acá a jerárquico. Entonces, si es público es verdadero, consultable públicamente verdadero, jerárquico. Esto voy a poner que sí, que es jerárquico. ¿Por qué? Porque nos daría la posibilidad, al igual que ustedes lo conocen anteriormente en las categorías de WordPress, de generar que una categoría esté dentro de otra. El concepto es que ustedes pueden hacer diferentes niveles de categorías. Por ejemplo, películas de terror y una subcategoría amateur o profesionales, lo que ustedes quieran.
Ese cambio lo voy a hacer entonces de categorías, y el otro voy a poner hacia abajo, van a tener si quiero que se muestre en el menú, en la interfaz gráfica, bueno, todo esto lo vamos a ir manteniendo, voy a ir bajando y acá, mostrar columna de administración. Este también recomiendo que lo pongan en verdadero, así que lo vamos a mantener. Y el resto creo que ya estaría todo listo, no hace falta cambiar nada más. Vamos a añadir lo que sería la categoría, entonces pongo añadir taxonomía y listo. Una vez que añadí la taxonomía, lo que podemos llegar a hacer ahora es, si yo entro directamente acá en añadir o editar, en este caso el custom post type, fíjense que ahora ya me da para crear uno nuevo, pero tengo la solapa de editar. Lo que vamos a hacer es editar el post type que creamos anteriormente, que se llamaba película, lo pueden elegir de acá si tienen más de uno, y lo que yo quiero hacer es venir hacia abajo para cambiar. En lugar de tener lo que sería a nivel de taxonomías, el estándar, recuerden que si yo venía acá a películas, aquí está, si yo venía a películas, tenía lo que sería categorías, que era el estándar, y ahora tengo películas categoría. Bueno, yo categorías lo voy a sacar y voy a dejar solo películas categoría, ¿sí? Para que quede solo ese como tipo. Guardo el contenido y ahora sí llegó el momento de probar todo esto para que vean que está maravilloso. Pero previo a eso, les recomiendo, les voy a dar una recomendación. Antes de empezar a utilizarlo, yo les recomiendo que entren en ajustes, enlaces permanentes, y aquí adentro simplemente pulsen guardar. Esto se los recomiendo, ¿por qué? Porque genera de vuelta lo que es la parametría de WordPress, y hay veces que con estos custom post types, si bien como ustedes vieron hasta ahora funcionó todo perfecto, hay veces que por ahí adentro puede quedar algo sin refrescar. Con eso te aseguran de que está todo listo. Vamos a usarlo ahora. Voy a ir a películas, voy a entrar primero a películas categoría. Vamos a crear nuestras categorías de película antes de arrancar. Yo acá, fíjense, ya tenía creadas acción, cómicas y de terror. Había hecho una prueba antes y quedaron almacenadas. Lo que voy a hacer es, voy a borrar esta terror, la voy a borrar directamente para que vean cómo creo una. Pulso aceptar y es simplemente, voy a poner acá terror para crear una nueva. El slag, vamos a poner acá terror. Y listo. Acá tenían las categorías superiores si quisieran concatenarlas y añadir una nueva categoría. Entonces, lo que acabo de hacer es crear una nueva. Vuelvo a repetir, acá aparecieron otras que yo ya tenía porque yo había hecho una prueba previa y a pesar de que había eliminado el plugin, ya esta parametría me había quedado. Pero bueno, creo que se entiende muy fácil. Me vengo a las categorías y van a crear ustedes. Si no las tienen, creen como lo hice yo recién. Terror, con el lag en miniatura. Creen terror, crean acción, crean cómicas y tienen sus 3 categorías creadas, sus 3 taxonomías ya creadas. Vamos a ir ahora entonces a crear lo que serían nuevas películas. Así que vamos a ir a añadir una nueva. Aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, como primer película, vamos a poner Aladdin. Vamos a poner acá, esta es la película del genio. Esto me lo voy a tomar también para hacer otras parametrías. Con esto ya tenemos esta parte. Fíjense que acá, en lugar de decir entrada o página, dice películas. Y tenemos lo que fuimos indicando, ¿no? Es decir, mucho de lo que está acá tiene que ver con lo que ustedes fueron diciendo. Si quisiera poner esto que sea publicada inmediatamente, público o no. El Slack, si lo quisieran cambiar. Importante esto. Acá están las categorías que ustedes crearon, ¿sí? Por ejemplo, para este caso vamos a hacer que Aladdin la vamos a poner en cómica. Tenemos la posibilidad de hacer una imagen destacada, un extracto, que voy a pegar lo mismo para no perder tiempo. Y vamos a establecer una imagen destacada. Para esta imagen destacada yo voy a hacer unas imágenes que ya tenía disponible. Voy a dejar en lo que sería el link de este video para que las puedan descargar. Si quieren hacer este mismo ejemplo tal cual lo estoy haciendo, vayan al link y van a poder descargarlo. Voy a pulsar acá, en este caso en Aladdin, la voy a insertar. Con eso ya tengo mi imagen destacada lista para utilizar. Y podríamos acá, como parte del contenido, simplemente como un plus para que ustedes después vayan viendo cómo esto realmente va cambiando, yo lo que voy a hacer es dejar un link a un pequeño video de YouTube que tiene que ver con Aladdin. Entonces vamos a poner acá YouTube, voy a pegar y lo voy a incrustar. Con esto entonces, ¿qué hice? Creé la película Aladdin. Obviamente ustedes le pondrán más referencias y un montón de datos. Insisto, dejé ya en las tarjetas un acceso a un tutorial que va a venir después de este, que es cómo crear campos personalizados. Si quisieran poner la duración, quién es
el productor, el director, bueno, todo ese tipo de cosas lo van a poder hacer. Igual acá ya lo pueden hacer en esta página y pueden crear lo que quieran. Por ahora, para no perder más tiempo, voy a publicar nuevamente. Y para que vean cómo se comporta todo este concepto de las taxonomías, voy a crear un par más de películas para que vean después cómo las vamos a poder filtrar. Así que vamos muy rápidamente a crear una nueva. Voy a tratar de hacer rápido. Vamos a poner Avengers, película de superhéroes. Perfecto. Esto me lo copio. Y vamos de vuelta. En la película, simplemente el extracto lo voy a copiar acá. Voy a establecer una imagen destacada. Que va a ser esta. Voy a pulsar en aceptar. Y listo. Con eso, acá veo que me quedó mal la palabra película. Con esto ya estaría lista. La voy a publicar, así no perdemos tiempo. Bueno, ahí me acabo de dar cuenta que si bien lo publiqué, la vamos a tener que editar. Porque no cambié, recuerdan la categoría, y esto es justamente lo que quiero probar. Esta vamos a ponerla como acción. Y ahora sí voy a pulsar en actualizar. Vamos a crear una nueva. Acá vamos a poner Star Wars, un clásico. Recuerden que estos textos son solo de pruebas. Voy a copiar, me voy a la parte de película. Voy a poner el extracto. Voy a poner en las categorías, también vamos a poner como acción. Voy a poner una imagen destacada. La vamos a poner aquí. Lo vamos a establecer. También lo que voy a hacer, creo que en el anterior no recuerdo si lo hice, pero vamos a poner YouTube. Vamos a incrustarlo. Con eso sí, ahora voy a publicar y publicar nuevamente. Una vez que está, vamos con la última, que la voy a cambiar de género a propósito. Vamos a poner it. Vamos a poner te dan miedo los payasos. Esto me lo voy a copiar. Y de vuelta, vamos a ir aquí a película. Este va a ser el extracto. Esta va a ser de terror, que es la que generé con ustedes. Vamos a poner esta imagen. Fíjense que lo voy a pegar acá. Una vez que hicimos esto, me faltaría simplemente de it pegarle lo que sería acá adentro la parte de YouTube. Lo copiamos, incrustamos y listo. Publicamos y publicamos. Una vez que terminamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a todas las películas para que puedan ver el listado que acabamos de generar. Aquí tenemos las 4 películas. Fíjense que están la categoría terror, tenemos 2 de acción y una cómica, con lo cual ustedes pudieron crear categorías de películas, cada una con sus formatos, con sus propias características. Insisto que después van a poder inclusive ponerle campos personalizados. Y ahora lo que podríamos hacer es probarlos, ¿no? Ya las tengo catalogadas con mi propio formato. Vamos a utilizarlas dentro de nuestro WordPress en nuestra página web. Es decir, vamos a incorporar esto al menú. ¿Cómo lo hacemos? Si vamos a apariencia y nos vamos a menú, lo voy a abrir en este caso en una ventana nueva. Lo que tendríamos que hacer acá es entrar en un enlace personalizado y vamos a poner, para mi caso, prueba 1. Ustedes probablemente no tengan que poner esto, es porque mi URL yo lo tengo en un subdominio, pero si esto no lo pongan, sí lo importante es que pongan barra película, es decir, o el nombre que le hayan dado a lo que sería la versión singular o a la URL de su taxonomía. Ahora les voy a mostrar en dónde está ese dato. Y el texto del enlace, vamos a poner acá, películas. Y lo voy a añadir al menú. Vamos a ver un poquito dónde ven esto. Recuerden que puede ser que la primera parte no lo necesiten, pero acá queda incorporado y de paso lo reviso. Si ustedes vienen aquí, si van a la parte de editor de post types, vienen acá a editar. Fíjense, este es el nombre, el slash, ¿recuerdan? Que era película singular. Ese es el que incorporan acá. Ustedes deberían poner simplemente como está acá a la derecha, barra película. ¿Sí? Esto que estoy marcando ahora. Yo tengo esto porque es un subdominio. Bien, una vez que tenemos puesto eso como parte del menú, lo que podríamos hacer es ingresar, además de esto que me va a mostrar todas las películas, agrupamientos por categorías. ¿Cómo hacemos el agrupamiento por categorías? Si nos vamos a películas categorías, directamente fíjense, acá tengo acción. Si pongo botón derecho y ver, esto les va a dar la URL. Así que copian esta URL, vuelven al menú y acá de vuelta la URL la pegan. Acá pueden poner toda la URL completa o simplemente borran el dominio y lo dejan ahí relativo. Y acá vamos a poner acción. Y así van a poder ir creando, además del menú general de películas, submenú por cada una de las categorías. Esto lo voy a indentar.
Vamos a hacer el ejemplo con cómicas ahora. Me tomo la URL, vuelvo a mi menú, pulsamos acá, yo voy a borrar esto otro, así ya no queda, y acá vamos a poner cómica, añadir al menú, y mientras se va añadiendo, para hacer más rápido, directamente vía terror, lo voy a ver, me voy a copiar la URL, vuelvo a mi menú, lo pego, y con esto vamos terminando, y vamos a ver la prueba final, cómo quedó todo funcionando. Acá voy a poner terror, y añadir al menú. Tengo estos dos pasos que simplemente los voy a indentar. Recuerden guardar en el menú. Y ahora sí ya estamos listos. Creamos un custom post type llamado películas, donde los puedo dar de alta. Creamos una taxonomía llamada películas. Dimos de alta todo. Voy a poner abrir en el sitio. Voy a cerrar esta ventana. Ahí tengo entonces mi sitio, que en este caso era un e-commerce, no tiene nada que ver con películas, pero bueno, era un ejemplo. ¿Y qué tenemos? Mi menú películas. Si yo pulso sobre el menú propiamente dicho, lo que va a hacer es me va a llevar a la página de películas. Entonces acá van a ver todas las que ustedes fueron cargando y tienen el listado completo. Obviamente con cualquiera de estas que ustedes hacen clic pueden entrar a la película propiamente dicha, y dentro de la película propiamente dicha van a tener la descripción o lo que hayan escrito, y inclusive el video. Recuerden que pusimos un video enlazado a YouTube para que lo puedan ver. Acá ustedes después generan el contenido. Mi imagen destacada está bastante grande, pueden hacer una más pequeña, pero lo importante es que funcionó. Y si yo voy a acción, fíjense que lo que sucede es cómo empiezan a funcionar las taxonomías. Acá voy a tener simplemente Star Wars y Avengers, porque es lo que yo determiné. Y si me voy a cómica, solamente me debería mostrar Aladdin, y ahí la tienen. Y obviamente en cada una de estas yo puedo ingresar y ver el contenido. Con lo cual, acá lo tienen, y acá está la parte de Aladdin. Con esto entonces quedó completamente funcional nuestro sistema, en el cual tuvimos un custom post type y taxonomías totalmente personalizadas. Si les gustó y si les es de utilidad, que estoy seguro que les va a ser de utilidad en algún momento cuando vayan creando sus páginas, les pido por favor suscríbanse al canal y suscríbanse a la campanita, que eso me ayuda muchísimo a empujarme a seguir generando contenido como este, que genera mucho esfuerzo. Le agradezco muchísimo a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web. Les agradezco al que pueda hacerlo, también demuestra su apoyo. Y obviamente a los que se han convertido en miembros de mi canal. Le agradezco muchísimo a todos los países que me mandan mensajes. Un abrazo enorme para todos. Los dejo acá sobre el final con el enlace al tutorial siguiente de esta cadena de WordPress y al tutorial anterior. Un saludo, chao.